Aló, aló. Sean bienvenidos todos los soles de esta bella comunidad. Soy Akiro y, como muchos sabrán, hace unos cuantos meses hice un video llamado Top 5 Gachatubers que desaparecieron. A aquel video le fue bien, y desde ese día me llegó la idea de hacer un video similar pero al contrario, es decir, un recuento de los Gachatubers que han regresado. Aquellos Gachatubers los cuales desaparecieron por un largo tiempo, ya sea por X o Y razón, pero que lograron volver para seguir subiendo contenido. Sin más relleno del que ya habrá en este video, hoy les presento, Gachatubers que regresaron. Comencemos por una Gachatuber bastante veterana aquí en la comunidad. Kitty Pop Time, una Gachatuber unida el 11 de febrero de 2019. Kitty Pop Time en su momento llegó a ser una de las Gachatubers más conocidas en toda la comunidad gacha, siendo bastante popular por ahí entre 2020 y 2023. Sus videos llegaban a conseguir cientos, e incluso millones de visitas, pues fue una de las primeras Gachatubers en hacer animaciones tan buenas, especialmente en la comunidad inglesa. Al mismo tiempo logró tener su lugar en la comunidad hispana, ya que ella misma había dicho en un video conocido como Metri Editor, en donde decía que ella era de nacionalidad chilena. Y cuando se hizo viral eso, muchas personas en esos momentos estaban debatiendo sobre en cuál comunidad se encontraba Kitty Pop Time, si en la hispana, o en la angloparlante. Pero al final del día, todos acordaron que era de la comunidad angloparlante debido a que todo su contenido era en inglés, al mismo tiempo de que todo su entorno, ya sea en su canal o en sus demás redes sociales, eran en inglés. Después de esto pasaría un tiempo, y un 1 de julio del 2023, Kitty Pop Time se tomaría un largo descanso de la comunidad, dejando de subir videos por varios meses sin decir nada. Se iba a convertir en una de aquellas Gachatubers veteranas que simplemente se fueron para jamás volver, o eso creían, pues un 22 de diciembre del mismo año, Kitty volvería a subir un video, un fake collab, en el cual muchos usuarios participarían. Tras esto, Kitty comenzaría a subir más videos, animaciones que ella misma hacía, o animaciones gacha mejoradas. Actualmente sigue haciendo contenido, pues su último video fue hace como 10 días. Aunque eso sí, las visitas de Kitty han disminuido, pues lastimosamente, el tiempo que ella tarda en hacer sus videos llegó a perjudicarla, haciendo que sus visitas bajaran. Aún así, sus visitas están bastante bien, así que se podría decir que Kitty Pop Time es una de esas Gachatubers que regresaron. De la siguiente Gachatuber que hablaré, también pertenece a la comunidad inglesa, pero pegó mucho más, ya que se trata de alguien muy importante en la comunidad gacha. Hablo de Millie, Gachatuber unida un 7 de noviembre del 2016. Millie es una Gachatuber muy famosa en la comunidad inglesa, conocida por sus animaciones y su fama fue debido a eso, y también a uno de sus videos más icónicos, Fashion Week, del cual hablaré más adelante porque tiene mucha profundidad. El caso es que ella durante todo el 2020, hasta inclusive una parte del 2021 y 2022, tuvo bastante relevancia, teniendo mucha importancia y siendo uno de los pilares de esos años. ¿Pero qué pasó? Pues, tras subir un video un 3 de abril del 2022, dejaría de subir videos de la nada por meses, incluso llegando al año, sin ningún anuncio ni nada relacionado, simplemente había desaparecido de la nada, o eso creían. Pues un 11 de mayo de este año, literalmente hace unos meses, Millie regresaría, y subiría un nuevo video. Tras este vinieron otros 2 videos, pero como le pasó a Kitty Pop Time, se nota que hubo una gran decadencia en sus visitas para la gran cantidad de seguidores que ella tiene. Puede ser que YouTube le dio un castigo por haberse desaparecido tanto, o puede que simplemente la plataforma ya no la recomienda tanto como antes. Algo que es bastante triste ver como una persona que llegó a ser un pilar importante en la comunidad, terminó con un castigo por haberse tomado un tiempo. Ahora hablaré sobre esta Gachatuber, la cual quiero creer que muchos que están viendo este video la conocen, ya sea porque la vieron cuando estaba en su top, o por mera diversión. Kami Studios se unió un 13 de enero del 2020, y desde que hizo su canal,
Hasta por ahí a mediados del 2021, Cami llegó a ser bastante popular, gracias a sus videos de comedia. Pues muchos recuerdan como algunos de esta misma le sacaban alguna que otra sonrisa con sus parodias, memes, retos, y cosas así. Al mismo tiempo, fue muy conocida por ser de las pocas gachatubers en su momento que seguía usando Gacha Life después de la salida de Gacha Club. Esto hizo también que la criticaran de manera negativa, pero realmente no afectó mucho al éxito de Cami. El caso es que Cami se hizo rápidamente relevante en la comunidad hispana, haciendo que cada uno de sus videos superara cientos de visitas. O bueno, así sería, si no fuera porque un 17 de agosto del 2021, Cami dejara de subir videos durante aproximadamente 2 años en los cuales no puso ningún aviso ni nada relacionado. Simplemente desapareció de redes sociales. Pero ya se la saben, no por algo el título de este video se llama Gachatubers que regresaron. Y para su sorpresa, adivinen qué, Cami Studios regresaría un 23 de febrero de este mismo año 2024, y no solo con un video, sino que también lo haría en su pestaña de comunidad, pidiendo disculpas de la inactividad y anunciando que volvería. Esto alegró obviamente a toda su comunidad, y sorpresivamente, las visitas de Cami al principio cuando regresó no iban tan mal, pero a medida que pasaba el tiempo, más se notaba la bajada de visitas. Y esto puede ser por muchos factores, pero si les soy honesto, personalmente no siento que tener más de 20.000 visitas por video no es malo, al final del día te verá mucha gente. Pero si comparamos eso con las visitas que ganaba antes, pues sí se nota un cambio. Lo único que no ha cambiado ha sido el que Cami sigue usando Gacha Life, aún con el lanzamiento reciente de Gacha Life 2 y por lo que vi, intentó por un tiempo usar Gacha Club. Pero bueno, sigamos con los últimos dos gachatubers que regresaron a la comunidad recientemente. Pero antes de seguir con este video, suscríbete a mi canal. Solo el 0.2% de las personas se suscriben a este bello canal. Si lo haces, te daré una estrella dorada al final de cada video con tu nombre. Al mismo tiempo, por si quieres tener más beneficios, está también la estrella arcoiris, la estrella gay para los amigos. Aquella estrella solo puede ser conseguida por aquellos verdaderos solecitos que apoyan activamente el canal, ya sea uniéndose a los miembros, donando en directos, enviando un super gracias, o apoyando los videos viéndolos completos y suscribiéndose. Así que comenta que te suscribiste y tu opinión sobre este tema si es que quieres la estrella dorada, o dona, únete a los miembros, o envía un super gracias para poder conseguir la estrella arcoiris. Si cumples esto, serás saludado en un próximo video hecho por mí. Ya con todo esto dicho, continúo. Este puede que les tome de sorpresa, ya que literalmente pasó hace como 2 a 3 días. Lentotali, supongo que todos sabemos quién es él y todo lo que sucedió, y si no es así, les daré un mini resumen. Lentotali en su momento fue un gachatuber bastante famoso, era uno de los gachatubers hombres más reconocidos en ese entonces, gracias a sus buenas animaciones y videos de trends del momento. Al mismo tiempo, se hizo bastante famoso por colaborar junto con la gachatuber anteriormente mencionada Millie. ¿Recuerdan que les dije de aquel video famoso en el canal de Millie que tenía mucho trasfondo? Pues, el tema con ese video es que, como dije antes, Lentotali participó en aquella colaboración, y si bien ese video en su momento llegó a ser el más viral y más icónico que la comunidad ha tenido, tiempo después ocurriría un suceso que cambiaría toda la carrera de Lentotali, de ser famoso y admirado a ser odiado y despreciado por todos. Pues a este gachatuber se le había descubierto que había tenido conversaciones y actos sexuales con una menor de edad, de aproximadamente 14 años. Siendo él un adulto de como 20 años en aquel momento. Esto generó una cancelación masiva, tanto personas de la comunidad como externos a esta comenzaron a criticar y a hablar del tema de Lentotali. Y que yo sepa, el caso de Lentotali fue uno de los primeros casos de grooming que existieron en la comunidad gacha. Tras esta gran cancelación, claramente Lentotali se alejaría de las redes sociales y de YouTube especialmente, dejando todo a un lado por ahí a inicios o mitades del 2021. Y por un largo tiempo no se sabía nada de él. Hubo rumores de que había querido volver con otra cuenta o con otro nombre, pero lograron descubrirlo y nuevamente se fue para jamás volver. ¿O no? El 21 de julio del 2024, literalmente ayer a la hora que hago este guión, se dio la noticia de que Lentotali ha regresado a hacer contenido gacha. Aquel día este mismo subiría un total de 6 nuevos shorts en su canal de archivos. Y al parecer, según las palabras de Flotalendi, esta cuenta sí es de Lentotali, y los videos que están ahí se notan que fueron hechos por él. Ahora
ahorita mismo se está creando mucha controversia en la comunidad inglesa, pues muchas personas, si no es por decir que la mayoría de ellos, dicen que Len Totally ya debería retirarse por siempre y que no deberían darle más atención, pues eso es lo que quiere. Al mismo tiempo, otros dicen que no debería haber vuelto, pues lo que hizo le perjudicó mucho a su imagen, y es claro que todos le recriminarían eso constantemente, y él lo sabe. No por algo ocultó los comentarios en los nuevos shorts que subió. Y ya para terminar con este video, hablemos de otra gachatuber la cual ha dado mucho de qué hablar estas últimas semanas. Vale Gacha, una gachatuber unida el 3 de abril del 2020, se hizo bastante reconocida en sus inicios gracias a los videos tutoriales que hacía. Pocos en su tiempo hacían videos tan bien explicados, editados y resumidos como lo hacía ella. Tiempo después, ella dejaría de hacer tutoriales tan seguido y comenzaría a hacer trends animados, demostrando un increíble progreso en cada video que subía. Algunos videos llegaron a conseguir millones de visitas, haciendo que Vale Gacha se convirtiera en no solo una buena gachatuber hispana de animación, sino en una de las mejores en su tiempo. ¿Pero qué pasó? Pues, similar a los casos que conté anteriormente, poco a poco Vale dejaría de subir videos tan seguido, hasta que en un punto, más específicamente el 21 de diciembre del 2021, dejaría de subir videos, dejando su canal abandonado por un largo tiempo. Eso, hasta que un día hizo un post en su comunidad, diciendo que después de tanto tiempo, regresaría con un nuevo video, y aquel video llegaría el 6 de julio del 2024. El video en cuestión es del famoso trend del Not My Problem. En este se puede ver a Vale con un estilo anime mientras hace el trend. ¿Todo bien hasta ahora? Todos están felices de que ella regresara. Vale ya confirmó que ha regresado para quedarse, y todos felices, ¿verdad? Pues, como ya sabrán, el tema de las inteligencias artificiales ha avanzado muchísimo en los últimos años. IAs como ChatGPT, Bing, Gemini y demás han hecho un gran cambio en cómo hacemos las cosas actualmente, y las personas lo han visto tanto de manera buena como negativa. Con Vale ocurrió esto, pues muchas personas comenzaron a decirle a Vale que el dibujo que se ve en el video del Not My Problem está hecho con IA, criticándola y juzgándola. Pero realmente es así de malo, en mi opinión, aunque nadie me preguntó, sinceramente no creo que sea para tanto si usó IA o no. Ella ya confirmó que no lo usó y no entiendo por qué siguen con el tema, pero en el caso de que si lo hubiera usado, ¿qué tiene de malo? Al final del día, ella lo animó, es su personaje, ella hizo la mayor parte del trabajo, y no veo nada de malo en que haya usado una IA para que le hiciera el dibujo. Yo uso IAs en mis videos para ayuda como la calidad de las miniaturas o el propio bloqueado, y no por eso voy a estar gritándolo a los cuatro vientos para que un grupo de personas esté satisfecho. Si bien es cierto que este tema del arte digital con las inteligencias artificiales es bien debatible, siento que por mientras es bastante fácil reconocer si algo está hecho con IA o no, y dudo que Vale lo hubiera hecho, pues se ha visto que ella tiene un gran talento para el dibujo. Pero repito, si la hubiera usado, tampoco tiene nada de malo, y sinceramente, yo creería que en vez de estar criticando a Vale por esas cosas, deberíamos apoyarla con su regreso a las redes. Y esto sería todo por el video de hoy. ¿Qué tal les pareció? ¿Creen que todos tuvieron que haber vuelto? ¿O hay algunos que no deberían volver? Déjenlo en los comentarios, los estaré leyendo. Espero que les haya gustado este video. No olvides suscribirte a este gran canal, dejar tu like, compartir y dejar en los comentarios tu opinión sobre este tema. Sígueme en mi Instagram y en mis demás redes sociales que estarán en la descripción. Y, ¿por qué no?, únete a mi canal de WhatsApp, abajo estará el link. Nos vemos en otro video. Adiós.